Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Justice League Unlimited número 17, con guión de Mark Waid y arte de Clayton Henry. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La acción comienza en Baialia, donde un grupo de guerrilleros tiene como prisioneros a dos hombres. Le informan a su capitán que se niegan a hablar, y este entiende que temen que sus gobiernos tomen represalias si comparten tecnología clasificada con ellos. La solución, entonces, es darles algo a lo que temer aún más. El capitán les dice que o cooperan o masacrarán a sus familias. Uno de los prisioneros ruega por misericordia. Ellos les están pidiendo información sobre un arma que podría matar a millones. Le pregunta si no cree que, después de todo lo que la humanidad entera ha pasado, deberían valorar más la vida. El capitán se ríe y pregunta según quién. Pero una fuerte explosión lo interrumpe y una voz señala que según ellos. Según la Justice League, la Liga de la Justicia. Quien ha dicho esto es Lex Luthor, en una de sus armaduras robóticas. Junto a él está Starro, y desde fuera, Giganta observa con atención. Bienvenidos a la nueva Liga de la Justicia, más Unlimited que nunca. Nos movemos a la Watchtower, 72 horas antes, al final del torneo King Omega. Blue Beetle le pregunta a Red Tornado si está viendo lo mismo que él. Por el monitor pueden ver que la Tierra entera se está reparando a sí misma. Blue Beetle añade que cada centímetro del planeta está regresando a su forma original. Todo el paisaje apocaliptiano simplemente está desapareciendo. De pronto, Airwave se comunica con ellos y les dice que algo raro está pasando con el Omega Rift, que es la grieta que Darkseid dejó cuando murió en el DC All-In Special. Agrega que sería bueno que vayan rápido hacia allí. Blue Beetle les responde que va en camino y les pide más detalles. Mr. Terrific responde que una nueva energía está atravesando el Omega Rift y que es difícil describir su volatilidad. Pero Kid Flash interrumpe para decir que, en palabras simples, está a punto de explotar. Mr. Terrific agrega que necesitan alguna clase de contención, pero Kid Flash advierte que es demasiado tarde para eso y les dice a los demás que se agachen. De la explosión emergen todos los demás héroes y villanos que participaron del torneo King Omega. Al centro, promocionando su nueva serie, viene Lobo. No mencionaré a todos, pero vemos a Power Girl, Supergirl, Man-Thing, Batgirl, Harley Quinn, Big Barda, Captain Atom, Satana y muchos más. También está Aquaman, aunque creo que no debería, ya que lo revivieron en su serie. Mr. Terrific se sorprende de que el torneo King Omega haya terminado, pero Blue Beetle agrega que es mejor que eso. Todo el planeta se está reparando y la oscuridad se ha ido. Ellos ganaron, pero algo raro sucede. Los que acaban de regresar no parecen compartir la emoción de Blue Beetle. Ni Aquaman ni Cyborg están siguiendo las palabras de su compañero. Por el contrario, tienen la mirada perdida y cada uno ve imágenes dentro de su cabeza. Blue Beetle exclama que no pareciera que hayan estado en el torneo y se pregunta si, en verdad, ganaron. Shazam, quien también tiene otra de esas visiones, le responde que más o menos. En eso aparece Wonder Woman, quien le cuenta a Blue Beetle que, efectivamente, volvieron, pero hubo complicaciones. Así que le pide que reúna a todos en la Watchtower, de inmediato. Con carácter obligatorio, hay mucho de qué hablar. Blue Beetle avisa que cumplirá la orden de inmediato, pero antes de irse, se da cuenta de algo. Y le pregunta, ¿dónde está Superman? 3 horas después, los héroes que participaron del torneo, y otros más, se encuentran reunidos, escuchando a Batman y a Wonder Woman. Algunos otros que identifico son Monkey Prince, Thunderlord, Yara Flor y Dragonson. Batman informa que no sabe qué ocurrió. En los momentos finales del torneo, Superman logró destruir el corazón de Apokolips y deshacer todo el daño de Darkseid a través del tiempo. Restauró el universo. Al final, obtuvo el poder y el título de King Omega. Estuvo a punto de convertirse en la única entidad celestial capaz de derrotar a Darkseid para siempre. Diana agrega que, entonces, Superman cayó presa de su mayor fortaleza. Batman la corrige. Su mayor debilidad, su humildad. Así que antes de desaparecer, Superman decidió que ni siquiera él debería tener tanto poder, pero él no está de acuerdo con eso. Añade que, a pesar de su triunfo y el alivio que trajo, a pesar de los miles de millones de vidas que salvó, resulta que todo eso solo fue el preludio de la verdadera batalla que se avecina. Agrega que Superman no está muerto, pero que si no puede ser encontrado, seguirán luchando,
continúa Diana. Luego agrega que todos deben recordar que, al rechazar el poder Omega, Superman envió un mensaje. La esperanza no es una competencia. Para salvar la próxima crisis, deberán trabajar juntos. Robin les pregunta, ¿a dónde se fue toda esa energía? Captain Atom le contesta que fue a los otros participantes, compartida por igual. Y junto con eso, algunas nuevas complicaciones. A cada uno de ellos se les concedió una especie de epifanía, una revelación, un vistazo a algo que el universo les exige para, de alguna forma, mejoren sus probabilidades en la siguiente fase del combate. Algunas profecías son claras, otras vagas. Pero si no cumplen esas misiones, si no actúan como uno solo, todo estará perdido. Una de las imágenes muestra a Hawkman prendiendo fuego a sus alas. Ray Palmer y Ryan Choi, los Atoms, preguntan cómo pueden ayudar ellos, los que no participaron en el torneo. Batman responde que más de 8.000 millones de personas necesitan ayuda para repoblar la Tierra, así que les pide que los ayuden. En eso, la voz de Red Tornado los interrumpe. Les informa que están recibiendo una alerta crítica de la prisión Iron Heights. Algo salió mal con el traslado de los prisioneros. Airwave pregunta a qué traslado se refiere, y Batman le responde que, cuando evacuaron el planeta, tomaron precauciones especiales para aislar a los criminales superhumanos en la Phantom Zone, la zona fantasma, en lugar de arriesgarse a que interfieran o aprovechen el caos. Wonder Woman añade que se suponía que los Challengers of the Unknown los devolverían a las instalaciones de la Tierra que los tenían originalmente, y le pregunta al profesor Haley qué ocurrió con eso. Este le contesta que la interfaz entre la zona fantasma y la Tierra debió fallar durante la restauración del mundo. Ocurrieron muchas cosas que ellos no habían previsto. Le confirma que el 99% de los criminales está de vuelta a donde pertenece. Red Tornado interrumpe que algunos han sido vistos sueltos en Keystone City. Nos movemos a esa ciudad. Dos enormes monstruos gigantes se encuentran debajo de un puente abarrotado de personas. Son Girder y Tar Pit. La gente de arriba pide ayuda a gritos. Airwave, Kid Flash y Stargirl llegan para hacerse cargo de la situación. Entre los tres se organizan para enfrentarse a la situación. Kid Flash y Stargirl irán tras los villanos, mientras que Airwave se encargará de rescatar a la gente en el puente. Stargirl ataca a Tar Pit, ordenándole que se aleje del puente. Airwave, por su parte, rescata a las personas que caen, mientras les dice que no se preocupen, ya que ellos detendrán a los malos. Pero le preguntan, ¿por qué los detendrían? Como comentario, Girder es uno de los villanos de Flash más ligados a la fuerza bruta y al cuerpo metálico, mientras que Tar Pit es un clásico raro y muy llamativo por su cuerpo de alquitrán viviente. Kid Flash ataca a Girder, pero él le dice que no siga. La situación no es lo que aparenta. Tar Pit lo confirma. Ellos están tratando de arreglar la viga que soporta el puente. Están del mismo lado ahora. Uno de los ciudadanos comenta que todos corrían para volver a sus casas. Como había mucha gente en el puente, este comenzó a ceder, y, si no fuera por Girder y Tar Pit, se habría derrumbado. Kid Flash, mientras trabaja junto a Stargirl para estabilizar el puente, le contesta que no lo entiende. ¿Por qué ellos estarían ayudando? ¿Qué ganan con eso? Girder y Tar Pit le responden que saben lo que ellos hicieron. Todos lo sintieron. Ese fue el día del juicio. Todo se había acabado para la raza humana, pero la Justice League los encerró, en lugar de dejarlos ayudar a pelear. Stargirl les contesta que los mantuvieron más seguros de lo que habrían estado de otra manera, pero Girder no está de acuerdo. Los dejaron afuera, y ellos también tenían personas que proteger y cosas por las que pelear. Tar Pit agrega que, si de verdad ese era el fin, algunos de ellos deberían haber merecido una oportunidad de redención, pero ellos nunca les dieron una oportunidad. Mientras Batman y Wonder Woman observan todo desde la Watchtower, Girder finaliza diciéndole a Tar Pit que lo olvide. Para la Justice League, ellos no importan. Ni siquiera los ven como personas. Poco tiempo después, vemos a Wonder Woman y Batman discutiendo. Ella le recrimina que la haya interrumpido delante de los demás, antes de que siquiera pueda plantear su idea. Él le responde que lo hizo porque aún no estaba convencido. Sostiene que existe una alternativa al tumulto, que ocasionaría una votación abierta, y le pide a The Captain, antes conocido como Shazam, que se una a la conversación. Como comentario, el cambio de nombre a The Captain, el Capitán, evita el problema de que Billy Batson diga su propio nombre, y eso termine activando la transformación, algo que siempre hizo raro al personaje cuando se llamaba Shazam.
Además, le devuelve un aire más cercano a sus raíces como Captain Marvel, aunque hoy ese nombre pertenezca a Marvel. Batman le dice a Wonder Woman que ella sabe perfectamente que su propuesta va en contra de cada instinto que ha tenido, por lo que todavía no está convencido de poder accionar esa palanca. The Captain les pregunta de qué están hablando, y Batman responde que parece que Wonder Woman y algunos de los demás participantes del torneo compartieron una epifanía aparte de sus visiones de destino personal. Mientras ingresan a la zona fantasma, Diana añade que el ataque final de Darkseid es inevitable. Aún no saben cuándo ni de qué forma llegará, pero pueden afirmar con certeza que lo que estará en juego será todavía mayor que esta vez. Los tres se detienen frente a un dispositivo, un pequeño cubo rojo, y Batman oprime un botón. Si aprecias lo que hacemos en Ryusei Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Fanmanhwa P2B. Batman, Wonder Woman y The Captain ingresan a la Phantom Zone. El rechazo de sus habitantes es inmediato. Entre los prisioneros vemos a Dr. Phosphorus, Scarecrow, Conduit, Terraman y Angleman. Wonder Woman comenta que todo por lo que han pasado sugiere una manera completamente nueva de pensar sobre sus enemigos. Batman añade que, hace algunos meses, Superman concluyó que, como cualquier prisión, la zona fantasma también debería ser un lugar de reforma. Como comentario, esto se vio en Action Comics números 1070 al 1081. Cubrí el primer número en el canal. Dime en los comentarios si quieres que cubra los demás. Los tres héroes llegan a un lugar donde los espera Mon-El, quien les pregunta si hay noticias sobre Kal-El. Batman le responde que, lamentablemente, no, pero han ido a verlo por otro asunto. Como comentario, Mon-El apareció por primera vez en Superboy número 89 de 1961, pero donde realmente ganó peso fue en la Legión de Superhéroes, además de sus historias ligadas a Superman, Supergirl y la Zona Fantasma. Wonder Woman le presenta a The Captain a Mon-El, un viejo amigo de Superman. Él es el único en la Zona Fantasma que no es un criminal, y está allí solo para preservar su vida frente a una enfermedad terminal. Mon-El aclara que dado que está atrapado allí, Superman sugirió que aprovechara bien su tiempo. Le pidió que sirviera como alcaide de la Phantom Zone. Batman, entonces, le dice que tienen un pedido para él. Luego se dirige a Diana y le recuerda que a ella le fue concedida la sabiduría de Atenea y a Billy la de Salomón. Él no confía en su propio juicio allí. No puede ser objetivo, pero sería un tonto si no confiara en el juicio de las dos personas más sabias que conoce. Así que les pregunta abiertamente si los villanos que tuvieron un papel en el torneo de Darkseid y los que permanecieron retenidos allí, dado que se avecina la guerra contra Darkseid, son merecedores de una amnistía total. Esta es la explicación de lo que se vio en las primeras páginas del número. Se ve a varios villanos recibiendo su tarjeta de membresía de la Justice League. Diana se la entrega a Giganta, Batman se la entrega a Harley Quinn, Guy Gardner a Lobo, Aquaman a King Shark y Captain Atom a Lex Luthor. Y así, mientras vemos a Lex sonriendo de oreja a oreja con la tarjeta en la mano, se nos cuenta que en el próximo número veremos Unlimited, ilimitada. Hola de nuevo amigos, aquí les comparto mi opinión del número. Este número se siente como un golpe directo a lo que uno espera de la Liga de la Justicia. No va tanto de celebración por haber ganado, sino de afrontar las consecuencias de esa victoria, porque baja todo a algo más incómodo, más cuestionable. El conflicto principal gira completamente en esa idea de incluir a los villanos. No es solo una estrategia contra lo que viene, es casi un cambio de filosofía. Primero aceptan a todos los superhéroes, grandes y pequeños. Ahora a los villanos. Luego, ¿qué? ¿Las parejas? ¿Los amigos? Lo interesante es que esto no sale de la nada. Viene directamente de esas visiones que tuvieron después de la batalla final. Tienen que hacer algo específico para que la realidad sobreviva a lo que viene, y eso conecta con esa amenaza mayor, cortesía de Darkseid. Sobre Lex Luthor, funciona justo porque no es confiable. O sea, verlo con esa sonrisa, aceptando su lugar en la liga, no tranquiliza en absoluto. Creo que usaré esa palabra más seguido de ahora en adelante. Más bien te deja absolutamente pensando en cuándo va a usar todo eso a su absoluto favor, sobre todo ahora que Superman no está. Y eso lo hace aún más peligroso. El detalle de Girder y Tar-Pit me pareció una buena adición. Ambos aparecieron por primera vez en el 2001 en cómics de Flash. No me sorprendería si es la primera vez que escuchas de ellos. Ellos representan justo ese tipo de villanos que normalmente ves como pura fuerza bruta.
Pero aquí no solo ayudan, sino que además señalan algo incómodo. La liga nunca les dio la oportunidad de hacer lo correcto cuando el mundo estaba en juego. Eso, junto con la idea de redención que siempre defendió Superman, es lo que termina inclinando la balanza hacia esa amnistía. Y se siente como un punto de quiebre significativo. La dinámica entre Batman y Wonder Woman también destaca bastante. Se nota la fricción, esa diferencia de visión. Y siento que eso todavía va a escalar, porque Batman acepta, pero no está convencido del todo. Los que querían un Wonderbat tendrán que esperar a que se reinicie el universo otra vez. Y al final me quedo pensando en lo que se viene, porque ya te están dejando caer que el próximo gran evento, Absolute Crisis, Crisis Absoluta, va a ser algo todavía más grande. Es obvio por dónde va la cosa. Lo siento un poco temprano, ya que el universo Absolute aún está desarrollándose. Espero que sea un crossover, pero que no acaben con él como hizo Marvel con el universo Ultimate. Pero más allá de eso, la duda es inevitable. Si esta nueva liga apenas se está formando y ya está llena de tensiones, ¿realmente van a poder sostenerse cuando llegue esa crisis? ¿O todo esto se les va a venir abajo, justo cuando más importa? Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.